Buenas tardes de nuevo a todos. Nuestro siguiente ponente es Santiago Rocha. Él es especialista e investigador en seguridad informática y nos va a presentar la ponencia Scrapeando foros de hacking para Cyber Threat Intelligence. Muchísimas gracias, Santiago. Un placer tenerte cuando quieras, por favor. Vale, Gonzalo, pues muchas gracias por la introducción. Muchas gracias a todos por la asistencia y al equipo, pues a los organizadores y al equipo de Intelcom por permitirme presentar esta charla. Que más que una charla, pues le quise dar un toque de taller, pues ya se van a dar cuenta por qué. Pues estos son mis datos de contacto por si quieren, si tienen alguna duda o sugerencia o quieren pedir pues, más material que pueda brindarles. No duden en escribirme que ahí estaré para ustedes. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar un poco de la definición de scrapping y crawling, que son dos conceptos que están pues de la mano, que tienen mucho que ver y muchas veces tendemos a confundirlos unos con otros. También vamos a ver un poco el análisis de una estructura típica de un foro hacking, vamos a ver qué tienden estos foros a compartir, o sea, en cuanto a su diseño. Después vamos a ver un poco de las técnicas y herramientas que existen para hacer scrapping. En este caso, pues vamos a ver un poco las técnicas basadas en Python y las librerías basadas en Python. Hay también para muchas otras lenguajes de programación, pero pues en este nos vamos a basar en esto, que es lo que conozco y con lo que he trabajado. También vamos a ver un poco de las medidas anti-bots que implementan típicamente en estos foros. También vamos a ver pues cómo evitarlos y cómo automatizar, pues, porque estos foros obviamente no les gusta pues, compartir o que hayan bots que estén analizando su información. Y al final vamos a ver unos ejemplos de generación de ciberamenazas. Vamos a ver que unos trabajos tanto propios como de compañeros que conozco y vamos a ver pues qué podemos hacer con la información y pues el potencial en ciberinteligencia que tenemos con esta información. Pues un poco de disclaimer que las técnicas y herramientas usadas en esta ponencia tienen pues fines informativos y educativos, que no me hago responsable de un uso indebido de estas técnicas o herramientas, ya que pueden ser ilegales si se usan para atacar o dañar sistemas de terceros y puede conllevar a sanciones de la ley. Tampoco pues mostraré explícitamente los foros analizados por cuestiones de anonimato y pues podemos empezar de una vez. Primero definiendo qué es scrapping y crawling. Scrapping, básicamente, si nosotros traducimos la palabra scrapping al español, podemos ver que es como rascando, también es un sinónimo de harvesting, que es como recolectar. Entonces, con esta idea, pues ya tenemos la idea en la cabeza de que con scrapping extraemos información, la guardamos ya sea en una base de datos o de alguna forma y para un posterior análisis. Esto a diferencia de un crawler, que crawler traducido al español sería como arrastrarse, por decirlo así, o es como un sinónimo de spider también, que es una araña, en el que este se refiere más a los movimientos que podemos hacer dentro de una página web. Entonces, moverse dentro de la página web, entrar a los links que hay y llegar podemos llegar a lo más profundo. En el caso de los foros, pues podemos llegar a sitios que no deberíamos llegar y pues que nos pueden incluso banear por llegar a estos sitios. Grandes ejemplos, por ejemplo, de crawlers podemos ver Google, Yandex, que son motores de búsqueda. Estos en realidad son crawlers que con técnicas mucho más avanzadas, y esto lo que hacen es indexar toda la internet y pues nos muestran los resultados. Cada vez que le damos una búsqueda, esto lo que hacen es crawlear y devolvernos un resultado. En este esquema pues podemos ver la diferencia entre un scrapper y un crawling. Podemos ver que un crawler lo que hace es visitar todos los links, construye una lista, los indexa y los guarda en una base de datos. Incluso el crawler lo que puede hacer es visitar los links y descargar todo el documento HTML. Esto sería la salida y la entrada de un scrapper, que lo que hace es, con ese documento HTML, extraer la información que necesita según los criterios del analista y guardarlo en una base de datos para un posterior análisis. Pero ¿por qué queremos analizar un foro hacking? Aquí podemos ver pues dos ejemplos
de un ejemplo a la izquierda, que es un ejemplo de la publicación del código fuente en dos foros hacking, puntualmente de origen ruso, en donde se vende el código fuente de uno de los ransomware más rentables, que es el ransomware Dharma. Pues los beneficios que ha tenido este ransomware ha sido de más de 24 millones de dólares en pagos por rescate, y podemos ver que aquí en este caso es vendido por un precio de $2.000. A la derecha, pues en este ejemplo, con el boom de la noticia de Twitter que pasó hace poco, podemos ver en el blog de Crebson Security, que si no lo han visitado lo recomiendo mucho porque hay mucho contenido muy interesante, que días anteriores se descubrió un post en un foro dedicado al account hijacking, donde el usuario con el nickname de Chao1 aseguraba poder cambiar la dirección que está ligada a la cuenta de Twitter por tan solo $250, o incluso poder dar acceso directo a las cuentas de $2.000 a $3.000. Entonces, por esto aquí podemos ver el potencial que podemos sacar de un foro hacking. Pues para empezar, entonces vamos a analizar la estructura de un foro, lo que comparten. Si nos vamos un poco a las estadísticas, vemos que estos son los software para foros. O sea, los foros normalmente, la mayoría usan un software dedicado a hacer este tipo de cosas, que son los foros, que son los más usados mundialmente. Esto cambia según el país. Aquí en la fuente podemos ver y filtrar por países, pero básicamente, como podemos ver, cuatro software son los que predominan en el mercado. Entonces, esto porque es importante, porque nos permite construir una herramienta que pueda ser escalable, y que si somos capaces de construir una herramienta que se dedique a scrapear en foro, pueda escalar a scrapear muchos foros a la misma vez. Pero yendo a un foro real, vamos a ver de qué está hecho un foro real. Aquí podemos identificar qué software está usando ese foro por debajo. Entonces, la primera opción que tenemos es irnos al pie de página. Allí podemos ver, por ejemplo, este es un ejemplo de un foro donde en el pie de página podemos ver que que la tecnología por detrás es un MyBB, un tipo de tecnología para foros. En el caso de que no lo encontremos aquí, pues nos podemos ir directamente a los metadatos o al HTML tag del documento. Aquí podemos encontrar, en este ejemplo, podemos ver qué tecnología se está usando, incluso la versión en la que estamos. Esto nos puede ayudar mucho para un análisis posterior. Aquí vemos, por ejemplo, que está siendo usado por un Zenforo. ¿Esto por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque si nosotros somos capaces de reconocer qué software se está usando, nosotros sabemos ya qué parsers vamos a escoger para parsear ese HTML, porque sabemos que por detrás de este foro hay un equipo dedicado a hacerlo, y que el documento HTML va a estar completo y va a estar bien estructurado. Esto nos va a ayudar mucho, y también para encontrar información de scrappers que se dedican a scrapear este tipo de foros por internet, y basarnos en otros ejemplos. ¿Qué vemos en la estructura de un foro? Lo que nos encontramos primero al momento de entrar en uno de estos foros, lo que nos vamos a encontrar es un menú con las diferentes secciones que hay en un foro. Esto, más o menos, este diseño se comparte por múltiples foros. Me refiero a que en estos foros siempre vamos a encontrar secciones, vamos a encontrar subsecciones, y si entramos, por ejemplo, en una de estas subsecciones, nos vamos a encontrar con una lista de todas las discusiones o posts que se han hecho recientemente en esta subsección, por decirlo así. En este momento ya podemos ir analizando cómo nos vamos a mover para crawlear y para extraer la información. Podemos poder movernos y decir, bueno, tenemos una lista de posts, entonces vamos a usar esta técnica, vamos a usar diferentes técnicas. Vemos que está paginada en diferentes páginas, valga la redundancia, y sabemos ya cómo movernos. También podemos analizar, por ejemplo, al momento de que entramos en una discusión, en un post, podemos ver y analizar, identificar
cuáles son las piezas clave. Entonces podemos ver una imagen del avatar, la persona quien publicó, los metadatos de esta persona que está publicando en este post, el contenido como tal de este post, y aquí podemos ver que este contenido está escondido pues porque es solo asequible a usuarios con registro o que se hayan logueado. Esto es, por decirlo así, una medida anti-bots, entre comillas podríamos decirlo, pues ya vamos a ver por qué en los slides siguientes. Es importante saber, pues, como ya dije, qué tecnologías se está usando por debajo para poder, pues, construir nuestro scraper. Otra cosa importante es que debemos identificar cómo se maneja el estatus de los miembros del foro. Con esto me refiero a que los miembros normalmente tienen un estatus dentro del foro. En este caso, por ejemplo, es una persona que contribuye, o sea, no es una persona que tiene un estatus dentro del foro más alto que una persona que acabó de entrar al foro. Hay administradores y hay diferentes tipos. También tenemos que analizar si por ejemplo, para entrar a este foro necesitamos invitación, si también para poder acceder a más información tendríamos que dar likes en posts de otras personas, comentar nosotros posts o incluso nosotros publicar herramientas para que ellos nos den acceso a más herramientas. Esto ya se hace con un análisis intensivo de cada foro que queremos scrapear. Ahora vamos a ver qué tecnologías y herramientas son necesarias y cuáles existen pues para hacer un scrapping adecuado, ¿no? Scrappy, esta es una tecnología, es un framework que tiene con librería en Python, que es capaz de hacer crawling y scrapping manejando mucha de la complejidad que nos vamos a encontrar cuando hacemos crawling. ¿A qué me refiero con la complejidad? Por ejemplo, a links que son internos de la página o links que son externos. Entonces nosotros le damos una regla, en este caso le damos una regla que son los links que tengan que ver con Wikipedia y también nos maneja la parte de los links que se pueden repetir, porque muchas veces pues si entramos a una página, después nos redirecciona a otra página, vamos a encontrar un link que encontramos en la anterior, entonces ya no nos maneja esta parte para no repetir los links que estamos accediendo. En este caso, por ejemplo, vemos que es muy fácil, con Scrapy es muy fácil, le damos una regla, le damos una URL inicial, que es esta de Cyber Threat Intelligence, un artículo en Wikipedia. Aquí le damos, estas son las opciones de crawling y aquí estarían las opciones de scrapping, que le damos, por ejemplo, la opción que queremos extraer, que en este caso vamos a extraer el título del artículo, y el crawling lo que se va a hacer, lo que se encarga es de moverse por todos los artículos de Wikipedia a partir de este. Entonces aquí vamos a ver, por ejemplo, si con el scrapping, vamos a darle crawl, y vamos a darle wiki cti. Aquí va a empezar en este, vamos a pararlo porque si no se puede quedar ahí mucho tiempo hasta que recorra casi toda Wikipedia. Le damos de inicio un link de Cyber Threat Intelligence del artículo y él nos está buscando ya los títulos de los artículos que estaban linkeados a este artículo. Entonces podemos ver, aquí ya pues tenemos información, aquí todo lo que tiene que ver con Cyber Threat Intelligence. Esto es un ejemplo del funcionamiento de Scrapy. Ahora nos vamos a... Pero bueno, básicamente esta no es la única forma de hacerlo, además que al momento de que queremos scrapear un foro, la cosa pues se va a complicar un poco. ¿En qué se basa un scraper para extraer información del HTML? En el HTML DOM, que es el Document Object Model. El HTML DOM es una estructura jerárquica, como la podemos ver aquí, donde existen varios objetos y unos dependen de otros, donde podemos ver que hay padres, por ejemplo aquí vemos el padre principal y vemos que hay hijos. Cualquier scraper, sea el que sea, pues se va a basar en el HTML DOM para extraer información, pero ¿cómo lo hace? Pues basándose en el HTML, en el elemento HTML. Entonces le damos de partida, el scraper va a tomar el nombre del tag, o el tag que estás usando en este momento, el nombre del atributo, que en este caso sería class, y el valor de ese atributo, que sería foo.
En este caso, pues, por ejemplo, aquí podemos ver la jerarquía que hay, el padre, el hijo, y aquí básicamente lo que hacemos es llegar hasta acá para poder extraer el título que sería Cyber Threat Intelligence. Esto es como se basa un poco más detalladamente un scraper. ¿Qué librerías hay o qué tecnologías podemos usar para scrapear? Esta es una de las principales, de la que personalmente más me gusta, que se llama Selenium. Selenium originalmente es usado como un entorno para automatizar pruebas a páginas web, y pues obviamente se sigue usando para esto, que es su objetivo, pero el scrapping nos va a ser de muchísima ayuda, ya que nos va a facilitar mucho el trabajo de navegación por la web. Pues es necesario descargar un driver para controlar este web browser del que queramos colgarnos. Tienen diferentes soportes, por ejemplo Chrome, Firefox, en Safari. Originalmente Selenium se usaba mucho con esta tecnología de PhantomJS, que es un headless browser. ¿Qué es un headless browser? Es un browser que no tiene una interfaz gráfica. Entonces se corre una instancia de un browser por detrás, pero no lo vamos a poder ver como usuario, sino es un bot el que está manejando todo por detrás, y nosotros solamente pues le damos los comandos a ejecutar dentro de o cómo navegar dentro de la página web. Si nos vamos a la página oficial de PhantomJS, vamos a ver que debido a la falta de contribución, pues se ha suspendido el proyecto. Pero podemos encontrar soluciones muy efectivas. Por ejemplo, a mí personalmente Firefox me gusta mucho, porque tiene muchas cosas de las que Phantom también nos brinda. Selenium es ideal para hacer clouding y scrapping. También pues tiene como decía, la opción headless, cualquiera de estos. Podemos incluso tomar capturas de pantalla cada vez que queramos, o sea, cada vez que estamos en una página web y queremos tomar capturas de pantallas de un post en específico, él nos da esta facilidad, y es muy fácil hacerlo. Nomás con una línea de comando ya es posible hacerlo. Maneja también toda la parte de cookies, como cualquier browser. Esto nos va a ayudar muchísimo en la parte de cookies. También podríamos pues scrapear foros que manejan la parte de JavaScript, porque muchos de los foros, si no tenemos activo, por ejemplo, JavaScript, no nos va a permitir, no nos va a dar ningún contenido. Nos va a manejar toda la parte de cabeceras, que es crucial, que es importante al momento de hacer scrapping en estos foros, y muchas otras utilidades que podemos encontrar en la documentación de Selenium. Ahora también podemos usar Beautiful Soup para hacer scrapping. ¿Qué es Beautiful Soup? Beautiful Soup es una biblioteca de Python para analizar los documentos HTML, lo que había mencionado anteriormente. También está basado en la estructura dicha, pues en lo que acabo de decir, la estructura jerárquica. Tiene diferentes opciones de parsers del HTML para una eficaz y un mejor análisis del documento. Por ejemplo, algunos parsers nos ayudan a completar estructuras imperfectas. Por ejemplo, un HTML donde se nos olvidó cerrar un tag, por ejemplo. Esto ya va a ser un problema para un scrapper, porque no va a ser capaz de ver estas cosas y estos errores. Pues Beautiful Soup tiene estas opciones dependiendo del parser que escojamos. Tenemos varias opciones de parsers donde algunos no nos va a cambiar la estructura, otros, por ejemplo, nos van a tratar de arreglar esos errores, otros van a cambiar de una forma diferente toda la estructura para poder extraer información más fácil y que no nos dé, pues no sea un dolor de cabeza. También pues obviamente depende de alguna librería que se encargue de hacer las peticiones, por ejemplo una petición GET, una petición POST. Por ejemplo, podemos ver una librería de requests, o podemos un URL leave, que es la clásica en Python. Pero bueno, ya sabemos cómo funciona un scraper y algunas de las librerías más conocidas. Ahora vamos a ver cómo podemos usar estas librerías. Vamos a scrapear información. Aquí podemos ver la diferencia de cómo Selenium es capaz de sacar información, de extraer información del HTML y versus cómo lo hace Beautiful Soup. Aquí nos vamos a basar básicamente en esta estructura jerárquica. Aquí podemos ver, por ejemplo, que Selenium, abrimos una instancia de Selenium,
y un driver de Firefox, va a encontrar el elemento por ID, por ejemplo. En este caso va a encontrar la ID que se llama first heading. Después lo pasamos a esta función que lo que hace es simplemente extraer el título o extraer lo que está dentro del elemento HTML, que sería Cyber Threat Intelligence. También podríamos usarlo por encontrar el elemento por el nombre de clase, o podríamos, esto por ejemplo, bueno, para aclarar estas dos diferencias, vemos aquí que este está en singular y este está en plural. La diferencia es que al momento de que llamamos encontrar un elemento, nos va a encontrar siempre el primer elemento que está en el HTML DOM. Esto es importante saberlo. Entonces nos lo guarda en un valor y nos lo devuelve. Si nosotros usáramos que encontrara elementos, lo que nos va a devolver es un array de todos los elementos que ha encontrado. Así haya encontrado un elemento, nos va a devolver un array con un elemento nomás. Esto es por parte de Selenium. Ahora pues podemos ver por la parte de Beautiful Soup y vemos que es básicamente casi lo mismo. Le damos el nombre del tag, que es h1, el nombre del atributo, que es id, y el valor de ese atributo, que es first heading. Igualmente podemos hacerlo como singularmente, como pluralmente, que nos va a devolver un elemento o varios elementos, y se lo pasamos a la función que lo que nos hace es devolver el texto que está dentro de ese tag. Selenium también tiene una opción, pues esta es una opción muy buena, también pues se puede usar en algunos casos que no tenemos muy claro cómo llegar, en donde se basa básicamente en la jerarquía que vimos en el documento HTML. Entonces podemos ver aquí que empieza con un padre, que es el HTML, después body, después div con el ID de content, que sería este, y después llegamos a lo que queremos llegar, que es el H1, que es con el ID de first heading, y nos extrae la información que queremos llegar. Esta es una forma que he encontrado pues más cómoda en las cosas que he hecho, y es una forma que recomiendo, que es combinar el poder y las ventajas de las dos librerías. Entonces, aquí en el ejemplo podemos ver, hacemos una instancia del driver de Firefox, hacemos una petición a esta URL, la fuente, la página, todo el documento HTML lo guardamos en este valor, y todo esto se lo pasamos al parser de Beautiful Soup, y ya que Beautiful Soup se encargue de hacer toda la parte de parsing. ¿Esto qué beneficio nos puede traer? Pues que combinamos el poder de la interacción de Selenium, de la navegación por la página web de Selenium, más el poder que tiene el parsing de Beautiful Soup. Entonces podemos encontrarnos con cosas como esperas explícitas e implícitas en Selenium. Esto es una opción que tiene Selenium y que es muy importante. ¿Qué son las esperas explícitas e implícitas? Las esperas explícitas, por ejemplo, es una espera que hace y que se ejecuta el siguiente comando solamente cuando encuentra cierto elemento dentro del documento HTML. Entonces él está creo que son 500 milisegundos, si no estoy mal, lo que hace es verificar que si ese elemento está o si no está, entonces sigue esperando. Al momento que lo encuentra, pues ya ejecuta el siguiente comando. Eso sería una espera explícita, que vamos a ver un ejemplo en el siguiente slide. Y la espera implícita es la que simplemente le decimos esperemos 10 segundos, esperemos un segundo, y ahí ya se va a ejecutar el siguiente comando o lo que queramos hacer. Yo personalmente recomiendo más una espera explícita, ya que pues no sabemos, muchas veces los foros se demoran más en cargar la página, o esta verificación la hace más demorada. Vamos a ver por qué. Podemos ver que también Selenium podemos hacer rellenado de formularios, drag and drop, podemos movernos entre ventanas, manejar la parte de los pop-ups, el historial, cookies. Tenemos todas las opciones que puede tener un browser. Podemos incluso hacer acciones con el cursor, como hacer click and hold, release, y hacer un doble clic. Podemos hacer muchas cosas, y en la documentación de Selenium tenemos todas estas opciones. Después de que ya tenemos de llegar a donde queremos llegar, se lo pasamos todo a Beautiful Soup, y Beautiful Soup se va a encargar. Ya una vez nosotros tengamos claro qué parser es el que vamos a usar, ya podemos escoger uno entre las varias opciones que tenemos. También tenemos varias opciones para poder llegar a los elementos que queremos llegar.
Estas son varias de las opciones y la documentación igualmente, allí pueden ver y ver todas estas opciones que tenemos. Pero bueno, ahora nos vamos a ir a un foro real, vamos a ver qué medidas antibots pueden implementar estos foros, y pues ya la cosa se complica y no es tan fácil. Entonces ya nosotros abrimos un foro y con qué nos podemos encontrar con esto. Si nosotros hubiéramos, por ejemplo, hecho una petición normal y esperar a un GET, un segundo momento, podemos esperar a un GET, por ejemplo, lo que nos va a devolver es un HTML del que no vamos a obtener ninguna información. Y aquí es donde viene la magia de un poco de Selenium. Por ejemplo, aquí esta es la forma de hacer una espera explícita, donde Firefox va a esperar máximo 10 segundos hasta que haya la presencia del elemento filtrado por ID con el nombre del atributo ID name. Entonces él, como he dicho, va a hacer la verificación cada cierto tiempo, y una vez encuentre eso se va a ejecutar y va a hacer las funciones que necesita para hacer. Vamos a ver. Igualmente, volviendo un poco a esto, Selenium nos va, por ejemplo, a facilitar toda la parte de las cabeceras, la parte del User Agent, que es la parte que está en las cabeceras, nos va a facilitar muchas de las cosas que no podemos hacer, por ejemplo, con requests. Ahora, si por ejemplo, también podríamos usar esta forma, podríamos evadirla con requests, pero nosotros tendríamos que personalizar las cabeceras, por ejemplo. En este caso estoy ingresando una cabecera personalizada, que puede ser la de nuestro propio navegador, o podemos, como ya sabemos, pues que la cabecera es la que le indica al servidor qué ordenador es el que está al otro lado. Entonces podemos cambiarla a lo que nosotros necesitemos. También es importante que usemos la sesión. Requests tiene una opción de sesión, ya que pues esto nos va a manejar muchas cosas referentes a la parte de cookies, de parámetros get, de parámetros post, que esto, por ejemplo, URL leave no nos facilita tanto esto. Entonces request, que es una librería muy buena para hacer estas cosas, podemos usarla y nos va a facilitar muchas cosas del trabajo. Otra medida antibot que normalmente podemos encontrar en un foro es la autenticación. Digo una medida antibot entre comillas, porque básicamente pues esto lo podemos ver en muchas páginas, ¿no? Esto se puede hacer con Selenium fácilmente, como ya dije anteriormente, ya que podemos rellenar pues los formularios, y mandar autenticarnos para poder seguir scrapeando. Por ejemplo, aquí podemos ver el código donde está involucrado una espera explícita. Aquí Firefox nos dice Selenium, le indicamos a Selenium que nos encuentre un elemento por nombre, que sería username, después nos encuentra un elemento por nombre password, y después nos encuentra el botón de logueo. Aquí podemos ver que va a mandar ciertas keys. En este caso send keys, lo que hace esta función es rellenar este espacio con nombre username. Después le damos una espera implícita, que es la otra espera que tiene Selenium, implícita de 5 segundos, que es muy importante siempre, si estamos en los foros, siempre hacer esperas entre peticiones, en relleno de formularios, en cosas que hagamos, porque lo que más queremos es parecer como un humano el que está haciendo esto, parecer lo menos robots que podamos. Después vemos que va a mandar las keys del password, y después el botón le va a hacer clic, y ya pues podemos autenticarnos dentro del foro. La otra forma que podemos hacerlo también es con request, perdón. Por ejemplo, con este código, este es un código usando la librería Selenium, donde nos va a encontrar todos los elementos por el nombre del tag, que es input, y tenemos esta función que nos va a permitir identificar qué elementos el usuario, si una persona humana ve qué elementos
puede ver y qué elementos no puede ver dentro de la interfaz gráfica. Entonces, como Selenium es capaz de parsear todo el HTML, pero un humano no va a ser capaz de ver todo lo que está por detrás, entonces podemos ver qué campos pueden estar escondidos y qué campos no están escondidos. Entonces, aquí, por ejemplo, igualmente también podríamos perdón, podríamos ver si hacemos abrimos el inspector y podemos hacer un análisis de los campos que se ven. Podemos identificar qué campos están mandando al autenticarnos y cuáles nos están mandando al autenticarnos. Esto ya lo podríamos cuadrar como parámetros de request, y ya con estos parámetros podríamos hacer iniciar sesión o pues loguearnos en el foro que necesitemos. Perdón. ¿Qué otra medida podemos ver? Podemos ver otra medida que es muy importante y se ve mucho dentro de los foros, que es medidas anti-bots, que son el CAPTCHA. CAPTCHA es una medida que se implementa en varios de los foros hacking, pero si sabemos cómo abordarla, podría pues, no ser un gran problema para nuestro scrapper, ¿no? En los foros podemos ver tipos de CAPTCHA de todo tipo. Podemos ver desde el más básico, que es una simple suma de dos números, que podemos pues, coger estos dos números con nuestro código y hacer la operación y simplemente ingresar esto, y pues ya es un bypass muy fácil. También podemos ver CAPTCHA de tipo como el Google CAPTCHA versión 1, que sería basado en imágenes. En este caso podríamos usar librerías que hacen reconocimiento de OCR, en este caso PyTesseract, pero PyTesseract pues es muy poderosa, pero no es capaz de identificar CAPTCHAs que tienen, por ejemplo, vemos este CAPTCHA aquí, que es un ejemplo. Si tuviera más líneas, más obstrucciones, que lo que hace es evitar que haya librerías que lo hagan fácilmente. Si, por ejemplo, ya nos encontramos con CAPTCHAs con mayor nivel, podríamos usar Tesseract o TensorFlow también, que básicamente son como motores de reconocimiento de caracteres, y se pueden entrenar incluso para detectar CAPTCHAs mucho más complejos. Aquí vamos a ver, por ejemplo, con PyTesseract, simplemente vemos que con 3 líneas de código y vamos a pasarle este CAPTCHA, vamos a ver cómo es capaz de, perdón, aquí, cómo es capaz esta librería de parsear y encontrar el valor que está dentro de ese CAPTCHA. Vamos a ver 2. Y aquí vemos que es NQK7A. Entonces, funciona este. También existen CAPTCHAs basados en imágenes. Aquí podemos ver un ejemplo, como el de Google, que en este caso la opción que se encuentra, y una de las opciones que he visto más efectivas, es usar la opción de audio. Aquí cuando podemos ver un audio que hay una grabación. Entonces al momento de que hay una grabación podemos reconocer el audio y resolver el CAPTCHA, basándonos en tecnologías, por ejemplo, Mozilla Deep Speech o Microsoft Azure, podríamos en reconocimiento de voz y pasarle este valor al CAPTCHA para que no lo reconozca y nos resuelva el CAPTCHA más fácilmente. Como una última arma podríamos usar pues un CAPTCHA Solver, que son estos servicios pagados que cuestan pues centavos de dólar y que son capaces pues en un tiempo muy razonable de resolver este tipo de CAPTCHAs. Cabe recordar pues que obviamente esto es una persona delante de un ordenador que está solucionando todo este CAPTCHA por nosotros. Ellos tienen opciones de, por ejemplo, Google reCAPTCHA, que en sus versiones la 1, la 2, la 3 y otras tecnologías también. Aquí está toda la información y podemos ver cómo funciona. Pero pues básicamente en los foros hacking el secreto está pues en evitar que se active este tipo de protección. Lo que queremos es a toda costa evitar este tipo de protección, y para eso pues debemos identificar en qué situaciones se activa.
Primero podemos ver que el CAPTCHA se activa normalmente, y esto es en casi todos los foros, está siempre en la parte del registro. Entonces simplemente pues nosotros podríamos manualmente registrarnos y usar estas credenciales, pasárselas a nuestro scrapper, y pues ya el scrapper que se encargue de loguearse y de hacer todo lo demás. Otros foros que ya tienen un poco más de complejidad, lo que hacen es hacer un CAPTCHA en la parte de autenticación, en la parte de logueo. En este caso, ¿qué podríamos hacer? Podríamos también igualmente loguearnos manualmente, podemos capturar todas esas cookies que nos asigna el servidor, las usamos en nuestro scrapper y pues las usamos cada vez que necesitemos. Entonces es una forma efectiva de evadir esta medida. Es importante saber pues que cuando capturamos estas cookies, qué tiempo tienen a cuánto tiempo se van a vencer. Podemos ver casos en foros, he visto casos desde 1 hora, o podemos ver que hay cookies que se vencen, por ejemplo, en 1 año. También es importante que cada vez que estemos scrapeando, estemos verificando que estemos siempre logueados. Por ejemplo, esto lo podemos hacer parseando, por ejemplo, el panel de cuando nos logueamos, aparece un panel a la derecha normalmente, donde dice quiénes somos. Entonces podemos identificar que existe este elemento y podemos seguir scrapeando. Otra medida que también sería en la carga de páginas, que también puede aparecer un CAPTCHA, pero como lo describí, podemos usar pues un CAPTCHA Solver, o podríamos simplemente parecer más humanos, que este es el secreto para que no nos aparezcan CAPTCHA. Es importante que por ejemplo, nosotros cuando estamos scrapeando un foro, tengamos tiempo entre medias, o sea, lo que ya dije, que es importante siempre conocer, que debemos parecer humanos, que estamos navegando por el foro. Entonces es muy importante evitar invocar una petición de CAPTCHA, siempre. También pues esto se basa en prueba y error, o sea, estar probando. Es importante que siempre que queramos empezar a analizar un foro de este tipo, practiquemos. Antes de tocar este foro, practiquemos en páginas que pues sabemos que podemos hacerlo con más facilidad, para tener claro todos los conceptos y saber qué podemos hacer. Y pues las cookies, como he dicho, cookies es muy importante, porque con las cookies es que el servidor nos reconoce como miembros, y nos reconoce, y ya tenemos pues un historial, por decirlo así. Otra medida de antibots que podemos encontrar en los foros son los honeypots. ¿Qué son los honeypots? Son links que se supone que una persona humana que está navegando por el foro no es capaz de ver. ¿Cómo hacen esto? Usando, por ejemplo, en el CSS se ocultan, por ejemplo, con un display none o una visibilidad escondida, o simplemente usando un color que sea, pues, digamos, totalmente blanco, que no podríamos ver en la pantalla como humanos. Entonces, como normalmente un bot es capaz de parsear todo el documento, entonces, ¿qué va a hacer un crawler? Va a encontrar todos los links y va a tender a darle clic a todos los links que va encontrando. Es importante que identifiquemos estos valores que están escondidos, porque nos pueden producir, por ejemplo, un redireccionamiento a otras páginas. Podemos ver ejecución de scripts sobre el navegador, y podemos ver un baneo de nuestras cuentas. Aquí, por ejemplo, este es un código. Igualmente estamos usando el código que hemos usado, donde nos va a mostrar qué campos se ven y qué campos no se ven, y vamos a ejecutar lo que sería honeypots. Un momento. Esto demora un poco mientras se abre la instancia del web browser, mientras hace las esperas explícitas, bueno, las que yo he puesto, y hasta que la página no cargue totalmente, no nos va a aparecer ningún valor. Vamos aquí a cerrar mientras esto. Entonces, esto podemos combinarlo, por ejemplo, con anonimato. Podemos usar la Rector para hacer nuestro scrapping. ¿Cómo podemos, por ejemplo, hacerlo? Nosotros podemos básicamente usar Tor
para hacer nuestras peticiones, y podemos combinarlos con la librería STEM, que STEM es una librería que nos permite controlar este web browser de Tor. Y lo que podemos hacer es básicamente con STEM, podemos iniciar una instancia de Tor, podemos incluso, por ejemplo, cambiar el tercer nodo, que es el nodo de salida. Podríamos cambiarlo para que salga exclusivamente de un país. No podríamos cambiarlo a una IP en especial, pero sí podríamos cambiarlo a un país en especial. Si estamos, por ejemplo, escarpando foros, no sé, en Estados Unidos, pues que las peticiones solo salgan de IPs que pertenezcan a Estados Unidos. Pues recordar que si vamos a usar la red Tor hay que hacerlo con mucho cuidado, ya que no queremos que las IPs que nos presta esta red pues se vean incluidas en un blacklist. Si por ejemplo pues también podríamos considerar donar a la causa de Tor, que es algo importante. Aquí por ejemplo a la izquierda podemos ver cómo con requests podemos montarnos así como un proxy. Podemos, cada vez que por ejemplo abrimos un Tor, lo que hace Tor es abrir un puerto por debajo en nuestro ordenador, y lo que va a hacer es simplemente, nosotros lo que vamos a hacer es mandar todas las peticiones por este puerto, y pues podemos incluso visitar páginas que están en la red Tor. Por ejemplo, este es el Facebook que está incluido en la red Tor, es un dominio es una URL.onion. Aquí podemos ver a la derecha cómo lo hacemos en Selenium, que igualmente con lo mismo hacemos como un proxy y mandamos todas las peticiones por el puerto 9150. Entonces, ya basándonos pues en todo, una vez vista pues todas las medidas antibots, podríamos clasificar los foros según la seguridad que implementan. Entonces podemos ver un nivel 1, por decirlo así, que es por ejemplo un foro donde hay acceso a todos los contenidos. Entonces podemos entrar, podemos ver todo lo que hay publicado sin un registro, sin una autenticación, no hay límites de peticiones, podemos aprovecharnos como sea de eso, no tenemos ninguna opción de captcha. Esto es un por decirlo así, un nivel 1. ¿Qué foros de este tipo se encuentran? Hay muchos que se encuentran de este tipo, pero la información que vamos a encontrar allí pues no va a ser tan valiosa como la que podemos encontrar en un foro que implemente más medidas antibots. Podemos ver aquí un segundo nivel, por ejemplo, que podemos que para poder, por ejemplo, ver contenido que hay dentro del foro se haga por registro o por autenticación. También podemos ver que hay un captcha en el registro o igualmente la autenticación, que si por ejemplo nos descubren que somos bots y que estamos usando scrapping, pues que nos van a banear. También podemos ver en este foro de este nivel ofuscación de contenido. ¿A qué me refiero con ofuscación de contenido? Es que en un post, por ejemplo, el contenido de ese post no está escrito en palabras textuales en texto, sino que sea una imagen que esté colgada y que ahí esté, por ejemplo, las instrucciones de cómo usar, no sé, una herramienta de un RAT, por ejemplo. Entonces aquí en este tipo pues podríamos usar las mismas tecnologías de OCR para identificar textos en imágenes, y después ya podríamos ver foros de tipo de un nivel 3, un nivel más complicado, que podríamos por ejemplo tener contenido restringido a solo personas que han sido invitadas por administradores o que han pagado un fee para poder entrar. Por ejemplo, donde podemos encontrar captcha tanto en el registro como en la autenticación. Foros donde, por ejemplo, donde tienen tecnologías donde analizan el comportamiento de los usuarios, por ejemplo, qué links están visitando, con qué frecuencia. Si, por ejemplo, nosotros visitamos un post que se ha publicado hace 3 años, pues esto es algo que es algo sospechoso para el foro. Entonces lo que van a hacer es, por ejemplo, banearnos, van a cancelar nuestras cuentas, pueden hacer múltiples cosas. Y también, pues, último, aquí, por ejemplo, podemos ver que en algunos casos puede haber un cambio de los tags. ¿Con qué me refiero a esto? Un cambio, por ejemplo, de toda la estructura del HTML. Pero esto normalmente no lo hacen los foros, sino que pasa cuando, por ejemplo, hay una actualización del software que se está usando por debajo.
Entonces, esto lo podemos ver, esto sí lo podemos ver, por ejemplo, en redes como Facebook, que están constantemente cambiando el HTML. Pero bueno, ¿y ahora qué hacemos con toda esta información? ¿Qué podemos realizar con toda esta información que extraemos de los foros? Entonces, este, por ejemplo, es un trabajo de Sergio Pastrana, que es un profesor de la Universidad de la Carlos III, de la maestría de ciberseguridad, en el que con otras personas de la Universidad de Cambridge hicieron un crawler para, para, para recoger información en un dataset que se llama CrimeBB. Entonces, básicamente lo que hicieron es extraer información de más de 42 millones de posts hechos de más o menos 1 millón de cuentas de 4 diferentes foros donde se analiza y clasifica a gran escala las actividades dentro de los foros underground. A partir de este trabajo, por ejemplo, podemos ver trabajos hechos por otras personas. Este es un trabajo de un compañero de la universidad que espero que me esté viendo en este momento. Lo que hace es coger este dataset y usar este dataset de un foro de Game Hacks y Game Cheats. Entonces, lo que hace es una herramienta que determina si los cheats incluidos en los attachments de los foros, de los posts, usan técnicas de anti-cheats. Entonces, es muy interesante. Aquí pues les dejo el link de su GitHub donde está la información. Y para terminar, estos son dos trabajos. Este es un paper que estoy realizando para el trabajo del fin del máster. Estoy realizando junto con el área de innovación y laboratorio de Eleven Paths. Entonces lo que hacemos es básicamente también coger los attachments de diferentes foros en los que hago scrapping y hago crawling. Bajamos todos esos ejecutables que encontramos en los foros en un entorno seguro, los detonamos en un entorno seguro que es una sandbox. En este caso estamos usando Dynaflux, que es la sandbox que usan en Eleven Paths. Los detonamos, ese sandbox nos devuelve cierta información y con esa información lo que hacemos es generar indicadores de compromiso proactivos, indicadores que son valiosos para evitar pues ataques cibernéticos. Y este es un trabajo también, un paper muy interesante, que lo que usa es analiza por machine learning todos los posts que hacen en ciertos foros. Estos son 3 libros que recomiendo mucho por si quieren empezar a hacer scrapping. Y estos son papers que son casi que obligatorios si queremos meternos en este mundo. Y de aquí pues encontramos muchas más referencias. Si nos metemos no solamente en uno, sino en dos, vamos a encontrar muchas referencias que nos van a llevar a otros sitios. Muchísimas gracias por la atención y pues si tienen alguna pregunta estoy dispuesto. Muchísimas gracias, Santiago. Ya no tenemos excusa para no scrapear aquello que no tenemos vía API. O sea, ya podemos scrapear todo. Hemos visto también técnicas para evasión de los principales problemas que nos encontramos cuando hacemos scrapping web. Tenemos algunas preguntas de los espectadores. En concreto nos comentan, bueno, el tema de integrar o visualizar los resultados de scrapping o de crawling. Yo añadiría también el tema de cómo almacenar todo esto. Sí, básicamente, pues yo por ejemplo en el paper puntualmente en el que estoy haciendo en el trabajo, lo que hago es analizar, no tanto guardar los documentos HTML, sino analizarlos en el vuelo. O sea, me lo descargo en una variable, ahí directamente se lo paso a Beautiful Soup, que es el que me hace el parsing, y ya extraigo la información y ya pues me olvido del documento. Entonces lo hago en este momento. Pero sí, obviamente, si queremos hacer descargar el contenido, porque hay muchas veces que vamos a ver que es necesario descargar el contenido, porque la página nos va a redireccionar, va a evitar muchas cosas que estamos haciendo. Entonces vamos a ver la necesidad de descargar todo este contenido y pues obviamente vamos a tener que usar un servidor que tenga muy buena capacidad para poder hacer este tipo de cosas. Perfecto. Y para temas de visualización, ¿conoces alguna herramienta que podamos integrar con Selenium, con Scrappy, que nos provenga o nos dé un frontal en el que visualizar lo que estamos scrapeando?
Sí, claro, básicamente, pues PhantomJS era la que se basaba en Headless, que es que no tiene interfaz gráfica. Pero si nosotros, por ejemplo, usamos Firefox, usamos Chrome, es solamente poner una opción, bueno, una función, la ponemos en true o en false, y ya si la cambiamos, él nos va a abrir una instancia del web browser y nos va a mostrar como en estilo un bot, y vamos a ver qué es lo que está haciendo el scrapper. Esto es básicamente cambiar solo una variable de falso a verdadero, de verdadero a falso, para poder cambiar esto. Pero si usamos Firefox o si usamos Chrome, cualquiera de estos tienen esa opción. Igualmente, aquí dejo pues el GitHub. Aquí van a ver, tengo un mini tutorial que pues lo voy a terminar al terminar pues la conferencia, donde van a poder visitar y van a poder ver todo lo que he explicado, y van a poder, muchas de las preguntas pues van a poder responderlas ahí. Perfecto, una última pregunta que ya no nos da tiempo a mucho más. ¿Se puede scrapear todos los foros? ¿Existen algunos en los que no se pueden? ¿Cómo podemos hacerlo? Foros en cuanto a la Deep Web, Dark Web entendemos, porque justamente ha salido en ese apartado. Santiago, ¿has escuchado nuestra pregunta, nuestra última pregunta? Sobre el Sí. tema de cómo se puede scrapear todos los foros o si existen algunos foros en los que no se pueda acceder, tipo Dark Web o Deep Web. Si nosotros usáramos, como nosotros estamos usando, bueno, si queremos acceder básicamente a los foros que están en la dark web, tendríamos que usarlo pues obviamente a partir de Tor. Por ejemplo, pues yo en una slide lo expliqué, donde mandamos todas las peticiones por este puerto que nos abre el web browser de Tor, y allí ya podríamos identificar y podríamos analizar estos foros que están en la dark web. Para la dark web es importante saber que estos foros muchas veces ellos pretenden que nosotros no vamos a tener activado el JavaScript, y lo que van a hacer es que van a usar otro tipo, que esto va para otra ponencia, otro tipo de captchas que son un poco más complejos, y van a usar unas medidas que son ya más puntuales. Entonces, pues esto también, si tienen preguntas, también pueden hacérmela, y pues sin problema. Perfecto, muchísimas gracias Santiago. Continuamos, hacemos una breve pausa, continuamos en 5 minutos con nuestra siguiente ponencia. Muchas gracias Santiago. Gracias, Gonzalo.